soy Joaquín. Yo voy a estar haciendo el resumen de un capítulo, digamos, cuanto menos curioso. El que yo traigo no se encuentra en la versión misionera, el cual lleva como nombre El despertar de España, el capítulo número 13. Este capítulo fue principalmente una colaboración de unos conocidos que tenía la autora y, bueno, dio luz verde para que pueda incluirse en esta versión final de lo que es el conflicto de los siglos. Ahora, comenzando a hablar bien de lo que es el contenido, coloca en un momento de la historia muy importante para lo que es el país de España, ya que eran fechas de alrededor del 1400, en el cual se estaba descubriendo para Europa lo que es el continente americano. Comenzaban a haber grandes influencias de países vecinos de lo que es la Reforma protestante, estos países como pueden ser Alemania, Suiza o incluso los que son los Países Bajos. En aquel entonces, muchas de las versiones que había de la Biblia eran versiones que estaban mayormente en latín. Entonces, aquellos que tenían esa capacidad para poder entender este idioma se nutrían más rápidamente de la palabra, pero no quitaba de que aquellos que tenían esa convicción de poder leer la Biblia dedicaran horas de su tiempo únicamente para aprender a leer latín, para poder aprender las escrituras. Estos grupos generalmente eran aquellos con grandes influencias políticas o incluso que participaban en lo que era el clero, como Alfonso de Valdés y Juan Valdés, y hasta incluso podría mencionarse un capellán conocido como Constantino Ponce de la Fuente. Los dos primeros eran hermanos, ambos eran secretarios de grandes figuras políticas. El primero, Alfonso de Valdés, era el mismísimo secretario del Carlos V. De esta forma, lenta y paulatinamente, se pudo enterar gran parte de la población acerca de lo que era la iglesia primitiva y cuánto se había alejado la iglesia en aquel entonces de lo que era realmente la idea original pensada por Dios. Voy a citar textualmente un párrafo en el que menciona: entre las órdenes monásticas, la vida conventual hubiese corrompido al extremo tal que los monjes más virtuosos no podían ya soportarla. Y este párrafo me llega a pensar un poco que en aquel entonces la iglesia llegó a tener, digamos, tintes similares a lo que el pueblo de Israel sufría en aquel entonces en la época de Jesús, ya que la religión se estaba volviendo algo obligatorio y más como una carga, era más visto como una carga. El pueblo de España era caracterizado por una gran libertad. La mayor parte de los miembros de las clases bajas, medias y altas buscaban la verdad en la Biblia. Realmente esperaban que haya un cambio en lo que era la iglesia en aquel entonces y volver a lo que era la iglesia primitiva. Esta gran libertad y gran convicción que tenía el pueblo se podía ver en el hecho de que tomó 8 siglos incluso que el país aceptara a Roma y a la supremacía papal como intercesor en sus asuntos internos. Ahora bien, luego de esto, de que se haya aceptado a Italia y al catolicismo en el país, la influencia de Roma llegó al punto de que la Santa Inquisición se introdujo en lo que era el país de España. Esto trajo grandes complicaciones a lo que era la diseminación de la palabra de Dios. Aquellos que tenían influencias políticas, como lo que ya mencionamos, podían incluso escribir folletos, realizaban pequeñas reflexiones escritas, las cuales podían transmitir al pueblo, pero aquellos países que realmente querían aportar a la causa de la reforma, como ya se ha mencionado que era Alemania, Suiza, Países Bajos, tenían que introducir algunos ejemplares incluso del Nuevo Testamento, Viejo Testamento, panfletos del mismo modo, folletos. Era posible gracias a colportores muy audaces, ya que la mayoría se hacía pasar por comerciantes, los cuales utilizaban balas de heno o incluso sus ropajes o barriles con vino, a los cuales se le colocaba un barril más pequeño y vacío y seco para poder realizar este intercambio. Uno de estos escritos que realmente tuvo una gran influencia fue una versión traducida del latín a lo que era el castellano por un hombre llamado Juan Pérez en el 1556.
Este hombre no estaba residiendo en aquel entonces en España, sino que en otro país. La ayuda que recibió este hombre para introducir este escrito traducido fue de un hombre llamado Julián Hernández. Este hombre era un colportor muy nombrado, ya que sus métodos eran muy eficientes para poder realizar este intercambio. De hecho, él no fue capturado por un error en ese contrabando, sino que fue delatado. Sus métodos eran muy buenos y hasta muchos años en lo que eran introducidos textos nunca fue descubierto. Pronto la Inquisición tomó la decisión e informó a todas las provincias que comenzaran a realizar trabajos más exhaustivos de espionaje para poder encontrar a aquellas personas que estaban relacionadas con la Reforma. Estas personas que estaban apoyando la causa reformadora no tenían miedo de lo que era el martirio. Muchas personas tuvieron que sufrir el martirio de la hoguera para poder tener un avance en lo que fue la enseñanza de la verdadera palabra. Dentro de lo que fue el país de España, muchas provincias fueron destacadas por su gran desarrollo en lo que fue la Reforma, como puede ser la provincia de Cataluña, Aragón o incluso de Castilla. En estos lugares comenzaban a desarrollarse grandes oradores que tenían gran impacto, ya que eran incluso los mismísimos sacerdotes. Estos métodos eran una forma muy eficaz de formar personas que estaban dispuestas a darlo todo por la causa de la Reforma. Hubo un hombre llamado Valero, obtuvo una versión de la Biblia en latín, que en aquel entonces era conocida como la Vulgata, y algunas de las horas de su día las utilizaba para poder aprender a leer latín y poder nutrirse de la palabra de Dios. Él no era un comunicador de una persona a una persona, sino que se iba a las plazas, a las calles, para poder transmitir el mensaje. Y su oratoria era tan buena que llegó a tener grandes seguidores. Y muchos trataron de entrenarse en el arte de la oratoria solamente para poder esparcir la palabra de Dios de forma más eficaz. En algunas reuniones que se hacían en la iglesia los domingos para el pueblo, había una asistencia descomunal, realmente descomunal. Había mucha gente que participaba en las mismas y hasta incluso se decía de que no llegaba a haber lugares cómodos en los cuales sentarse para poder llegar a escuchar lo que era la palabra de Dios. Con el tiempo pudieron desarrollarse incluso reuniones de iglesia de los grupos de la Reforma. Este hecho fue muy destacado, ya que en el principio no superaba los 2000 las personas que realmente esperaban un cambio en lo que era la iglesia en aquel entonces, que se identificaban con el movimiento protestante. El movimiento protestante tuvo tanta influencia en las iglesias y tantos miembros que la apoyaban que incluso reuniones eclesiásticas llegaron a tener grandes cambios. Las imágenes ya no eran ciertamente en parte adoradas. Las horas que se utilizaban de rezo comenzaron a utilizarse para dar estudios acerca de la palabra de Dios. Las horas de oración para los muertos se modificaron por horas para enseñar a los vivos. Muchos monjes le hablaban a sus hermanos de la importancia de nutrirse espiritualmente de las Escrituras y de seguir el ejemplo de Cristo. Finalmente, quería mencionar de que este capítulo se destaca mucho esta gran polarización de ideales. Están aquellos que realmente quieren aportar una ayuda para aquellos que desean acercarse, encontrar métodos para tener una mejor comunión con Dios. Pero también está aquel lado que prefiere no solamente alejarse de lo que es la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, sino que puede llegar a intentar alejar a otros, que nos hace pensar hoy en día qué estamos haciendo nosotros, de qué lado podemos estar. En la Biblia dice que a Dios no le gusta aquel que es tibio. Entonces, a veces uno se puede llegar a preguntar, ¿qué ejemplo está dando? ¿Podemos estar dando el ejemplo de aquel que quiere acercar a otros, acercarse a uno mismo, a lo que es la palabra de Dios y en consecuencia a las enseñanzas de Dios? ¿O estamos demostrando que somos alguien que prefiere alejarse, que no solamente quiere alejarse de él, sino que haría lo que fuera para alejar a otros incluso por el simple hecho de que no está de acuerdo?
Es bueno saber dónde estamos porque sabemos cómo actuar. Si nosotros estamos de aquel lado que aleja y lo sabemos, simplemente tenemos que aprender a buscar la palabra de Dios. De esa forma podemos llegar a pasar al otro lado que aporta, ayuda. Te invito a que leas el capítulo porque la verdad tiene mucho más contenido de lo que puede mencionar. Es mucho más claro y es realmente muy buen capítulo. Te invito a que sigas viendo los siguientes video resúmenes y espero que estés al final.